nuevamente con ustedes en el Consultorio Médico. Ricardo Ursúa, como siempre, les doy la más cordial bienvenida y me da muchísimo gusto que estemos nuevamente en contacto. Hemos estado platicando mucho en redes sociales y bueno, sabemos que la salud mental es una de las grandes preocupaciones, es uno de los azotes ahorita en la humanidad y que de alguna forma quisimos cerrar este ciclo de programas que tuvimos con salud mental con un tema que yo considero que es muy importante. No lo podemos dejar ni lo vamos a dejar. Queremos que esto continúe mensualmente para que podamos nosotros tener una constante de poder estar desarrollando un tema tan delicado como es justamente el suicidio en nuestro país y en nuestro estado. El tema de hoy es justamente el programa integral para la atención del fenómeno suicida en Jalisco. Obviamente no somos los únicos que estamos preocupados por esto, sino que también la Secretaría de Salud Jalisco, a través de una ampliación, digamos, de una secretaría, ya está manejando lo que es salud mental y adicciones, pero también lo que es SALME, esta institución que ayuda tanto en salud mental aquí en nuestro estado, pues también tiene varios programas. Para eso, bueno, tenemos a una de ellas que lidera un nuevo proyecto que por eso quisimos darle esta difusión. Y bueno, ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene diplomado y curso guía en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida en la Organización Panamericana de la Salud y dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Es psicóloga adscrita justamente a la Subdirección de Atención en Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Docente del Diplomado de Intervención en Crisis del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Obtuvo el premio de Psicología Jalisco en 1999, reconocimiento, muchos, uno de ellos por cumplir altos estándares de calidad, responsabilidad y ética por parte del Congreso del Estado de Jalisco. Y actualmente es responsable del programa de atención integral justamente del fenómeno suicida del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Es la psicóloga Yolanda García Ávila, a quien le doy la más, pues muy contento de la bienvenida, vaya, de poderte tener aquí. Sé que es una persona súper ocupadísima y bueno, te traen, como dicen, del tingo al tango con esto de la institución o de la secretaría, pero pues me da mucho gusto poderte tener nuevamente aquí después de tantos años. Al contrario, muchas gracias por este espacio, por estos temas que a veces la mayoría de la gente no quiere abordarlos. Cierto. Mejor prefiere darse la vuelta, decir aquí no pasa nada, si le pasó al vecino, a alguien más, hacemos como que no sucede nada, ¿no? Como con otras tantas situaciones que vivimos de manera tan cotidiana. Fíjate que se está dando mucho eso, ¿no? Y bueno, lo que dicen la técnica del avestruz, ¿no? De que meten la cabeza en un hoyo y todo está bien en mi mundo, ¿no? Sí, y exacto. No quieren enterarse realmente de los problemas. Y ahí es donde se desencadenan muchas situaciones que estamos ahorita viviendo, ¿no? Que haya esa evasión, esa negación, el no enfrentar. E inclusive, como bien dices, ni siquiera hablar del tema, no, ni mencionen porque así como que no vaya a ser, ¿no? Entonces, al revés, yo pienso que como en cualquier otra enfermedad, abordarlo y hablarlo claramente es la mejor forma de buscar soluciones. Así es, tienes toda la razón y tenemos que hablar del tema, como cuando hablamos de acudir con el odontólogo, ir a revisarte la vista, como cuando hablamos de qué le pasó a la mascota. Tenemos que hablar del suicidio como una situación que está presente, que está latente y que si no se ha presentado en la familia de los que nos están acompañando en estos momentos, que nos están viendo, la cuestión es no dejar de ni decir nunca va a pasar en mi familia o nunca me va a pasar a mí. Desafortunadamente aquí en Jalisco estamos entre 1.5 y 2 personas que mueren por suicidio. Wow. Sí, aquí en Jalisco al día. ¿Al día? Al día. Entonces, wow. De enero a agosto de este año tenemos el reporte de 193 personas que fallecieron por suicidio. Y lamentablemente la Organización Mundial de la Salud nos dice que por cada persona que muere por suicidio hay entre 20 y 25 personas que lo están intentando. Ay, si nosotros multiplicamos estos 193 por 20, nos da un aproximado de más de 3.600 personas con estos intentos, con estas ideaciones. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es la población más vulnerable que está viviendo esta situación? ¿Quiénes se han dado cuenta? ¿Quiénes las atienden? Exacto. La cuestión es que
Este factor del suicidio tiene mucho que ver con calla, no digas nada, los señalamientos, el que te juzgan, el que te critican, ¿cómo crees que por eso lo intentaste? Recordando pues que el que lo está viviendo tiene un dolor emocional y hay que entender esta parte, hay que saber comprender al otro, hay que tener esa empatía que se está perdiendo cada día más. Claro, ¿no? Y definitivamente, como dices, retomar todas las bases y no dejar de insistir, pues que sigue siendo, o el suicidio y aquí está la prueba, es realmente un problema de salud importante en nuestro país, en nuestro estado, y además de eso, pues también las edades, ¿no? Que es una tristeza que jóvenes entre 15 a 28 años sean los que más frecuentemente se están suicidando, lo que quiere decir que también hay como un binomio ahí entre padres que no tienen buena comunicación con los hijos o viceversa, y de alguna forma es lo que probablemente está generando esos vacíos, ¿no? en los jóvenes. Fíjate que es algo más complejo que solamente la relación padres-hijos, la relación entre los hermanos, entre los abuelos, entre la familia. Tiene que ver más allá con los aspectos del cómo cuidamos nuestra salud mental, del cómo fomentamos las relaciones sociales. Estas relaciones sociales se han dejado mucho de lado. El hablar directamente, cuando le hablas a los chicos de entre 15, 18 años, los que están en secundaria o en preparatoria, ¿cuántos amigos tienen? Dicen, no, pues yo tengo muchos, sí, pero ¿con cuántos realmente platicas? ¿Con cuántos realmente dices, hoy vengo enojado, hoy estoy molesta, hoy vengo súper contenta por esto que me pasó? ¿A quién realmente le comentas? ¿Quiénes son realmente tus amigos? Los que están en redes sociales son conocidos y a veces ni los conoces. Exacto, ¿sí? Ni los conoces. Entonces, esta es la parte importante que tenemos que tener como sociedad. Como sociedad, hemos dejado de esa parte del te apoyo, del te ayudo, del te escucho. Vemos a gente en las calles con ciertas situaciones y la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Es ignorar, paso, no veo, no volteo a verte, prefiero decir que no estás ahí. Y esta es la cuestión de no ver lo que estamos viviendo. Cierto. Y hay investigaciones aquí en el estado de Jalisco, en zona metropolitana, donde refieren los chicos en estas edades que tú refieres, les preguntaron si algo te hubiera detenido de hacerlo, ¿qué te gustaría que hubiera pasado? Y lo primordial que ellos dicen es que me escuchen. Ay, híjole. Que sepa alguien escucharme, y en primer lugar los papás. Ellos solicitan que si los padres de familia los escuchan, muchas de esas situaciones que ellos intentaron o atentaron contra su vida y fueron rescatados con vida, yo no lo hubiera intentado. ¿Sí? Y entonces estamos tan inmersos en esta parte del trabajar, del que ambos papás tienen que estar en cuestiones laborales por las condiciones de vida, las condiciones socioeconómicas por las que estamos pasando en estos momentos. Entonces, ambos tienen que trabajar. Claro. ¿Sí? Y no les estamos diciendo no lo hagas o desatiende tu labor laboral por atender a tu hijo, pero sí tenemos que tener ciertos espacios para dialogar con ellos desde oye, ¿cómo te fue la escuela? ¿Tienes alguna cuestión? En la noche a lo mejor sentarnos todos a cenar, a pesar de que papá y mamá a lo mejor estemos cansados, traemos nuestras propias piedras cargando nuestro propio costalito, ¿sí? Pero también debemos atender estas partes que son sumamente importantes y que la cuestión de la ideación suicida está presente en muchos de nuestros adolescentes aquí en Jalisco. Entonces tenemos que abordarlo, tenemos que hablar de esto. Claro, anticiparse, ¿no? Sí, nos tenemos que anticipar y para eso tenemos que hacer cuestiones preventivas, preventivas y de promoción en la salud mental. ¿Y cómo es esto? Higiene del sueño, una buena alimentación, tener relaciones sociales, tener cuestiones recreativas, jugar el fútbol, no solamente son las redes sociales, tenemos que tener ese contacto con el otro, esa parte de interacción ¿no? Y esa parte del vínculo afectivo que en muchas de las situaciones ahorita por las redes sociales realmente no se ha perdido, se ha agravado esta falta o ruptura de la comunicación en dos vías, ¿no? Porque a veces uno cree que la otra persona lo está escuchando y en realidad no, y menos si es texto y menos si es hasta mensajes de voz, o sea, ya ni siquiera te marcan, pues, o sea, entonces sí, esto que comentas tiene razón, es más profundo, porque yo lo que veo entonces es que
el entorno de día a día, de acuerdo a la actividad que tiene cada quien, va generando obviamente una serie de conflictos, serie de desánimos, de impactos emotivos, etcétera. Y cuando se acude a la parte más cercana, que serían en este caso los papás si se tienen, la pareja o uno de los pocos amigos que, como dicen, que se encuentran con los dedos de una mano, que esa es la realidad, y a veces no te escuchan para acabarla, ¿no? Entonces usan poquitos y luego no te hacen caso, pues que pues. Entonces yo creo que es ahí donde viene esa desilusión y pérdida del sentido de la vida, que es cuando empiezan a decir, pues como que para qué, a nadie le importo, ¿no? Fíjate que tiene algo de particularidad esta parte. Cuando hablamos de la conducta de riesgo suicida, estamos hablando de dos situaciones en particular, de las ideas de muerte o ideación suicida y de los intentos de suicidio como tal, pero que se rescata a la persona con vida. O sea, es la idea y ya el intento. Y el intento, son ¿sí? Dos cosas. La cuestión aquí también muy importante es que tenemos ante nosotros un fenómeno, por eso el suicidio es un fenómeno, porque convergen muchas situaciones y cada persona en particular tiene sus propias cuestiones, sus propios red de apoyo, si carece de red de apoyo, si tengo autoestima, si no tengo autoestima, cómo me estoy desenvolviendo, si soy mujer, hombre, si soy en la edad de infante, adolescente, adulto joven, adulto mayor. Va a depender de muchas de estas situaciones el cómo estoy viviendo mi proceso de vida, la etapa en la que estoy viviendo y esa sensación probablemente de desaliento, de soledad, esa sensación de ¿para qué quiero seguir en este mundo? A nadie le importo, van a estar mejor sin mí, vas a ver que dentro de poco todos los problemas que tienes se van a resolver, porque la persona que vive esta idea de muerte y que quizás ya tuvo un intento, 2 o 3, lamentablemente cuando ya se atienden en las unidades de urgencias o en algún área de salud mental, ya cuando la cuestión física ya dicen ya no hay nada, está salvaguardada la vida y entra la cuestión de la salud mental, les preguntas, ¿es el primer intento? Y te dicen no. A veces es el tercero, el cuarto, el quinto, y la familia no está enterado, ni idea está de esta parte, ¿sí? ¿Y a qué nos lleva esto? A la parte de esa sensación de vacío, de soledad, de impotencia, y lo que estamos viviendo también en estos momentos con nuestros niños o nuestros adolescentes es que una gran mayoría de ellos no tienen estas habilidades socioemocionales, no saben identificar bien sus emociones, están con la cuestión de la frustración a flor de piel, entonces todo lo quieren ahorita. Cierto. Y las redes sociales es, ¿y por qué se trabó? ¿Y por qué no tengo internet? ¿Y por qué no me contesta de manera rápida? Está muy lento cuando dices, oye, pues es que es todo un proceso, tiene que viajar la información, tiene sus peculiaridades, no llega de forma tan inmediata. Ellos quieren todo en la inmediatez, Y ahí ya se empieza a mostrar esa desesperación y ese cambio en el estado de ánimo de las personas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Vamos al primer corte, Yolanda, si me permites, y al regreso, si quieres, hablamos acerca un poquito más del origen. Ya hablamos de algunas cosas, pero habrá otros factores, como decías, que es más amplio. Vamos tratando de identificar dónde se origina y luego ya poco a poco ir tomando el cómo irlo manejando para tener algunos consejos ya mucho más específicos, ¿verdad? Bien, regresamos entonces con el origen del fenómeno suicida. Estamos hablando esta tarde del programa integral para la atención del fenómeno suicida en el estado de Jalisco. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida.
eso tenemos aquí a Yolanda García Ávila, quien es adscrita a la Subdirección de Atención en Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y en nuestro tema de programa integral para la detención del fenómeno suicida en el estado de Jalisco, hablábamos justamente que es un problema de salud pública, la cuarta causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años. Y actualmente, bueno, el objetivo de todo esto y que nosotros nos hemos sumado a esta iniciativa por parte de la Organización Mundial de la Salud es buscar la forma en la que nosotros podamos ir sumando causas, sumando asociaciones civiles, sumando empresas, población en general, misma sociedad, pero poder llegar, como lo logramos a través de Acontecer Médico TV, de poder llegar hasta los hogares de cada familia y que se pueda enterar que pueden estar ellos frente a un posible acto de suicidio, que en algún momento no se ha identificado. Y entonces aquí hablábamos, pues de hecho, decíamos al inicio de lo de las enfermedades, y yo lo veo en el caso de la enfermedad mental, que es como por ejemplo un problema de obesidad, ¿no? Bueno, empieza la obesidad, después vienen ya problemas de hipertensión, etcétera. El siguiente, no, pues ahora ya es una persona que tiene una diabetes, la diabetes si no es bien controlada, entonces ya se va con problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Bueno, va aumentando las complicaciones si no se cuida y no se aborda. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues voy con un endocrinólogo, voy con un internista o X, ¿no? En el caso de la salud mental es curioso porque ahí se rompe esta perspectiva de atenderse, porque yo siento que puede empezar una persona en la que se empieza a sentir triste, se empieza a sentir solo, como que no cabe, como que se vuelve a ser o antisociable, luego entra en una depresión, aunque a veces pues, ya esa persona no lo sabe, pero entonces se siente triste, llora, ya no quiere salir, ya no quiere estudiar, el trabajo cada vez le cuesta más ir o desplazarse, se siente frustrado, perdedor, no sé. Y luego viene ya la siguiente etapa, que siento yo que es comparado con la persona de diabetes, dice, bueno, ya se complicó, ya no es nada más al principio que se sentía un poco como fuera de. Pero cuando ya viene el punto del suicidio, ahí sí, no es como en el caso de la diabetes o bueno, que pues tienes que hacer un tratamiento y lo puedes controlar. En este caso, cuando una persona ya entra en ese terreno o en esa inercia de quitarse la vida o de querer quitarse la vida, debe ser un abordaje mucho más integral y mucho más rápido. Sí, cuando hablamos ya del intento como tal, o desde que vienen rumiando, como nosotros decimos, masticando la idea de la muerte, de ese proceso de me quiero morir, quiero dormir y no despertar jamás, todas las broncas que tienen en la familia se van a quitar cuando yo no esté ya presente. O sea, son algunas de las frases que dicen las personas, pero otra de las cuestiones es que muchos de ellos no lo verbalizan, no lo dicen de manera tan directa como algunos lo mencionan, pero sí lo podemos ver a través de sus cambios de hábitos, de sus cambios de cómo comen, del cómo duermen, si están más irritables o como bien tú decías, si están más ensimismados o más aislados en esta parte, ¿no? Y la cuestión aquí importante es que no tengamos miedo de preguntarle. Pregúntenle si es su esposo, si es su hijo, su hija, su abuelito, su tío, el vecino. Si eres docente, pregúntale a tu alumno si algo le está sucediendo y pregúntale directamente, oye, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en quitarte la vida? Este es uno de los grandes mitos que luego nos dicen que si esto sucede, si le pregunto, le voy a dar la idea. No, no le voy a generar la idea. Y esto está comprobado con cuestiones de investigaciones que lo han hecho esta parte de preguntarles directamente. Dicen, es mejor que me preguntes de manera directa y si te contesto que sí, es porque estoy teniendo una llamada de auxilio, una llamada de aquí estoy presente, veme, obsérvame, apóyame de manera directa o de manera indirecta. Y como sociedad estamos obligados de manera moral, ética, religiosa, independientemente de la religión que se profese, a ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo en estas situaciones donde la persona siente una soledad, un vacío, una cuestión de dolor muy intenso. Luego dicen que sienten como si les oprimieran el pecho, esta parte de no sé hacia dónde voy, qué voy a hacer, no tienen unos proyectos de vida.
Y ojo, todos estos que yo les estoy comentando son algunas cuestiones que ustedes pueden identificar en algunas personas que están pensando en la muerte o que ya están pensando en el intento, que ya tienen como esa parte de decir, lo voy a hacer tal día, con tal cosa, en tal momento, voy a dejar una carta póstuma o no la dejo, empiezo a regalar mis cosas, empiezo a tener visitas con las personas que a lo mejor ya tenía muchos años que no visitaba o meses y de repente me presento o estoy tan exacerbada en esta parte de decir todo está bien, todo está perfectamente y esa alegría desbordada que nos deben de llamar la atención esas situaciones, esos pequeños detalles. Y pronto, ¿le estás bien? ¿Te podemos apoyar en algo? Y una parte muy importante, cuando nosotros le decimos te podemos apoyar en algo, no es que le vayamos a resolver todos los problemas que tiene la otra persona, sí, claro. ¿Sí? No le vamos a resolver. Y es una cuestión que cuando hablamos de esto con los padres de familia, con la población en general, dicen, no, es que entonces yo voy a cargar con la persona. No, no es que cargues con la persona, pero sí que estés ahí mínimamente para escucharle. Claro. Las personas cuando están viviendo esta parte y empiezan a decirte el cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, cómo lo están pensando, cómo de manera conductual también lo están llevando a cabo estas cuestiones, dicen, gracias por escucharme, gracias por ayudarme. Y de repente tú que estás del otro lado dices, pero si no hice nada, cierto, ni siquiera te pregunté nada. Pero la parte importante es, tan solo con escuchar, hiciste una gran ayuda. Y si tú estás con una persona que está con estas situaciones, o conoces a alguien, o alguien más te dijo que haya alguien con esta cuestión, no dudes en llevarlo a algún centro de salud, en acompañarlo, a algún área donde le puedan brindar la contención emocional que requiere en ese momento y que pueda seguir un proceso en el área de psicología. Claro. Y muchas de estas personas también requieren de un proceso médico. Cuando hablo de un proceso médico, estoy hablando de un proceso médico-psiquiátrico. No tengamos miedo a esta parte. Los medicamentos son muy buenos. Y además quitar ese paradigma del psiquiatra, ¿no? Pero sí los medicamentos sí, también, claro, son muy buenos. Si ya tenemos una depresión, si estamos pasando por un proceso de ansiedad, si ya estamos pasando por una cuestión de ya tenemos a lo mejor una enfermedad mental como tal y no la habíamos detectado. Como bien comentabas hace un momento, mucha de la gente no sabe que puede estar deprimida, que puede tener cuestiones de ansiedad, que puede tener ataques de pánico, entre otras situaciones que se trabajan en el área de la salud mental y lo ven de manera tan normal y bueno, pues es que así es él, así es ella, siempre es muy irritable o es muy explosiva o de la nada llora. Entonces, esos son los detalles que nos deben de llamar la atención y mínimamente acompañarle a que lo revisen, a que le hagan una evaluación y decir qué es lo que está sucediendo con la persona. Y si no podemos acompañarle en ese momento, por favor, anoten el siguiente número telefónico que es básico que todos lo tengamos, 075, que es el de la línea de intervención en crisis en la cual ustedes pueden apoyarse, pueden hablar por teléfono y les pueden orientar para que ustedes sepan cómo manejar esta información con la otra persona. Excelente. Fíjate que ahorita todo lo que estás comentando, sí, está saliendo en pantalla todos los datos, también para que vienen los teléfonos, pero también viene el 075. Y esto yo creo que nos lleva mucho a una palabra. Yo siento que se ha perdido la empatía. De por sí muchas personas no la tienen, pero las que la tenían la están perdiendo. El hecho de escuchar, pero de saber escuchar. Yo creo que ese es un punto. Dicen que para escuchar primero te tienes que callar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estás tú tratando de comunicarte con alguien, llegas y ellos te empiezan a decir, hola, ¿cómo estás? Y ya, es lo único que tú pudiste. Y la otra persona se suelta, habla y habla y habla. Y bueno, uno escucha. Normalmente esas personas se empiezan a frustrar porque quieren hablar, ¿no? Y yo creo que algunos tenemos esa aptitud de escuchar, ¿no? El saber escuchar. Y es curioso porque ya cuando te despide esa persona y dice, oye, qué padre, a ver cuándo lo repetimos, platicamos riquísimo. Ajá, pues platicaste, ¿no? Pero la persona se va contenta porque realmente es casi una aguja en un pajar el encontrar una persona que te escuche. Y yo he criticado inclusive mucho a los mismos médicos, a los médicos de todas las especialidades, inclusive
algunos de salud mental, también yo los he criticado porque empiezan a sacar conclusiones y empiezan ellos a hablar más. A veces, por ejemplo, en X enfermedad llegan y casi empiezan, a veces ya ni los ven, empiezan a escribir rapidísimo, ¿qué tiene, a qué viene, esto, aquello, a ver en qué le puede dar, esto, qué está tomando, vámonos, ¿no? En una cuestión mental que se requiere todavía mucho más tiempo, a veces es lo que truena, que la persona siente que ya el profesional de la salud ya lo está como empujando de que, ok, dime algo más, o si no hay nada, ya aquí le paramos. Entonces sí hay, creo que es como buscar una forma medio como de resetear lo que se ha venido haciendo también, porque también el hecho de que alguien acuda con un médico por algún otro tipo de situaciones puede ser también para llamar la atención, que en realidad no esté realmente con una enfermedad, sino que su problema es mental, ¿no? Pero llega con cualquier otro especialista, ¿no? Entonces, claro, hay unos médicos que sí lo captan y lo derivan al psiquiatra, ¿no? Pero creo que ha hecho falta mucho más ese tipo de situaciones. Familiarmente yo lo veo muy viable porque creo que es donde se puede empezar a identificar más prontamente y de una forma afectiva. Digo familiarmente porque, bueno, puede ser que ya los padres ya no vivan, no puede ser que sean personas solas o que se hayan divorciado, en fin, que a lo mejor esos son unos de los causales o los orígenes de que la persona le está perdiendo sentido a la vida, ¿no? Que siente que se le acabó la vida porque la pareja se fue o pelearon o ya no siguieron. Pero bueno, puede haber algunas señales, ¿no? Creo yo que eso es importante. Estaba yo viendo, por ejemplo, que hay como ciertos procesos de una persona que, claro, el suicidio consumado, pues ya no hay nada que hacer. Bien, lo que tú decías, el intento de suicidio y la idea suicida. Ahora, hay algo que a mí me parece interesante y es que muchas personas se autolesionan, se hacen cortaditas, se mastican casi los dedos, están muy nerviosos, sangran. ¿Qué tipo de señales son las que en determinado momento pueden salirse de que es un tipo de estrés, mucho estrés, nerviosismo, o que realmente ya están empezando a autolesionarse? Mira, aquí la situación es que muchas de las personas con ideas de muerte y con intentos ya francos, no muestran todas estas conductas que tú refieres del cutting, de rasgarse la piel, no necesariamente. No necesariamente, ¿sí? Por eso es que hay que estar muy atentos a los cambios que a veces son muy sutiles, por eso es una línea a veces tan delgada, muy fina, pero que con el ir y correr de lo que estamos viviendo tan cotidianamente decimos, está bien, se le va a pasar, pero sí tenemos que poner atención en estas partes. ¿Y quiénes son los que mejor nos observan? Nuestros compañeros. Si estamos estudiando, nuestros compañeros de la primaria son los que van y le pueden decir a la maestra, es que yo veo a Yolanda que está diferente. Ella generalmente es muy callada y anda diciendo malas palabras, ¿no? Cuando no las dice. Cosas así, ¿no? O, por ejemplo, entre los compañeros del trabajo, no, pues es que te noto diferente, hoy vienes diferente, como que vienes más callado, no pusiste la música como diario la pones, ¿te sucede algo? Y cuando les contestamos, no, estoy bien, es que no dormí bien, pasamos desapercibida esa parte, decimos, pero no preguntamos más, no preguntamos, oye, ¿estás durmiendo bien? ¿Y comiste algo? ¿Te sucedió algo por lo cual te preocupa alguna situación? Cierto. No preguntamos nada de esto y lo dejamos pasar, ¿Qué es lo que sucede con las personas que empiezan con esta parte de empezar a masticar la idea de la muerte? Son procesos particulares, cada persona es diferente y cada persona trae sus situaciones muy específicas y tenemos que trabajar con cada uno en particular. Híjole. ¿Sí? Porque son únicos. Así como tú tienes tus propias características, las personas que nos están acompañando, las personas que nos están apoyando en transmitir toda esta parte, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y únicos. Entonces debemos poner atención en esa parte única. Si hay algo que se está saliendo como de esa parte del cómo somos de manera cotidiana, es lo que nos debe de llamar la atención. Claro. Por eso cuando hablamos de signos y síntomas en la cuestión del suicidio, podemos decir muchas cosas, baja autoestima, irritabilidad, son muchas situaciones en lo particular, pero
Cada persona tiene sus variantes. Sí, en forma individual. Sí. Creo que ahí está la clave. Continuamos con esto, se me hace muy interesante lo que estamos comentando. Vamos a un corte y continuamos con ello. ¿Te late? Vamos, nos regresamos. Digo, no trabamos nada, perdón, nos regresamos rapidísimo. No regresamos, sí regresamos. Y luego el protocolo, ¿no? Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Regresamos, ¿cómo ven? Sí regresamos, qué bueno, sí, no. Entonces, bueno, el tema de hoy es el programa integral para la atención del fenómeno suicida en Jalisco. Y me encanta lo que estás ahorita comentando porque son muchas situaciones y fíjate que siempre a veces tenemos la tendencia de decir, bueno, pero ¿cómo se ve, cómo se siente? En realidad, como dices, es una manera individual y creo que comentas esto como, por ejemplo, yo lo pondría en una técnica de análisis de problemas. Dicen que lo que dicen lo primero en una producción es cuando ves que hay alguna desviación, lo que va y de repente decir, bueno, hay un daño en el producto final, ¿por qué? ¿En dónde? ¿En qué línea de esa producción donde estuvo? Si todo venía bien y todo, hizo bien, aquí bien, entonces ya cuando dicen, aquí es donde está la desviación, el problema está aquí. Entonces ya ven por qué falló, si hay que calibrar la máquina, en fin, o el que está ahí andaba crudo y se le pasó y no lo vio, en fin. En el caso creo que de la cuestión del suicidio, el fenómeno suicida, siento que es como cualquier otra enfermedad mental, el punto de la comunicación y de la observación. Esa percepción que podemos tener de la persona, normalmente ya la tenemos, decir, a ver, por lo mismo ves cuando vas a hacer una reunión, invita al fulanito, no, ese cuate es súper, y a lo mejor lo invitas y llega y, qué raro, estuvo ahí en un rincón, no hizo nada, entonces, lo que tú dices es cierto, quienes pasamos más tiempo juntos, que puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser amistades o lo que sea, sí te brinca, ¿no? Sí te brinca cuando una persona viene en esa desviación, que siempre es una persona así y ese día llega. Puede no ser el tope, un suicidio, o que ya está empezando, pero sí puede estar cayendo ya en una depresión esa persona porque trae atrás algo que lo que dices no nos interesa saber. La cuestión aquí es que cuando ya estamos en un proceso, como bien lo dices, de depresión, la mayoría de la gente no se atiende en tiempo y forma. No. Porque estás como en ese correr y venir de la vida tan cotidiana que estamos llevando de forma particular, que no te das cuenta que este proceso puede ya de venir en una depresión como tal, una depresión leve, moderada, grave o ya crónica. Y estamos hablando de crónica cuando ya las personas se atienden después de 10 o 15 años de iniciar el proceso de la enfermedad mental. Entonces ya cuando llegan a estos niveles o en estas etapas de 10, 15 o 20 años después de que iniciaste con la enfermedad mental, llegas a atenderte, el médico psiquiatra y el psicólogo te van diciendo, el medicamento tiene que tomarlo por aproximadamente 2 años o 3 años, y la gente dice, no, es que me voy a volver adicta al medicamento, y cuando ya lo deje, ¿qué va a pasar conmigo? No tengamos miedo de tomar medicamentos, ¿sí? Si lo hacemos en tiempo y forma y estamos en esta parte de voy a que me atiendan de manera rápida y oportuna, el medicamento lo puedo tomar 6, 8 meses, 1 año, van viendo que voy mejorando, pero tienen que ser las dos cosas a la par. El medicamento con la atención del psiquiatra, que el psiquiatra sí nos va a hacer preguntas específicas de cómo te sientes, has dormido bien, no duermes bien, comes bien. A veces hay medicamentos que sí, a veces nos ponen un poquito más somnolentos, a veces un poquito más alerta, pero eso se lo tenemos que estar refiriendo al médico, psiquiatra, y no hacer los cambios de medicación.
¿sí? Eso, Ya es que a mi vecina, a mi amiga, a mi comadre le dieron tal medicamento para la depresión y a ella le funcionó mejor, entonces mejor me voy a tomar el que le dieron a mi comadre. Entonces va a depender mucho de cada persona, si eres hombre, si eres mujer, la edad que tienes, el peso corporal que tienes, el proceso por el que estás pasando. No es lo mismo mi depresión que tu depresión. Claro. Entonces, por eso los médicos psiquiatras para eso están estudiando, Pues y sí. se queman las pestañas y se desvelan en muchas situaciones para aprender exactamente cuál es la medicación que tú requieres o que yo requiero, y no porque a mi comadre le funcionó tal cosa me va a funcionar a mí. Claro. ¿Sí? Esa es una parte. Y la otra parte es que tenemos que también ir a un proceso psicológico. En este proceso psicológico vamos a trabajar las emociones, las cuestiones que me afectaron, que no he resuelto, voy a ir a aprender cuestiones socioemocionales, voy a empezar a identificar mis propias emociones y cómo resuelvo. Si resuelvo solamente irritándome, entonces no estoy resolviendo. Nada. Si yo digo que resuelvo solamente gritando o callándome o dando la espalda y diciendo aquí ya no pasa nada, no resuelvo. La evasión famosa, ¿sí? claro. No estoy resolviendo absolutamente al contrario, nada. El postergar algo se te va a complicar y se va a hacer como una bola de nieve, Así ¿no? es. O sea, eso es definitivo. Algo que también me está ahorita llamando mucho la atención es el hecho de que está difícil, como dices, es difícil poderlo detectar para una persona así nomás, o que no tenga esa sensibilidad e interés hacia el prójimo, en este caso, ¿no? Que cada vez es menos personas que nos interesa el prójimo. Pero, por ejemplo, aquí, y entrando ya un poco en materia de lo que es el protocolo Código 100 de prevención del suicidio, que se me hace muy interesante, es que finalmente no hay una receta de cocina, no hay algo o un manual que pudiéramos tener, tanto los que estamos cercanos entre los familiares, amigos, etcétera, como para poder actuar o poder identificar. Quiere decir que puede haber una persona feliz y luego nos enteramos que se suicidó, ¿no? Fíjate que yo vi hace poco un video, sí conoces a Robin Williams, sí, claro. el actor de Estados Unidos que hizo películas simpatiquísimas, un cuate que lo veía siempre feliz. Y de las últimas veces que salió en televisión estuvo con uno de esos que tienen los shows nocturnos, y algo le pone una música y era un cuate súper extrovertido, se levantó, empezó a bailar, pero muy simpático y todo, y al final dice, así se ve la depresión alegre, o así se ve una persona próxima a suicidarse, pero que se ve alegre. O sea, ¿cómo puedes identificar si ves a alguien que es un cascabel, lo ves súper riéndose donde quiera en las fiestas y todo el rollo, y luego te enteras que se suicidó y dices, ¿pero por qué? Sí. Hablando de este caso en particular, él vivía con una depresión. Tenía una depresión, ya se la habían detectado. La cuestión aquí es tener esa red de apoyo, ¿sí? Contar con una red de apoyo. Y la red de apoyo es mamá, papá, hermanos, tíos, primos, los abuelos, el vecino. Tenemos que volver a hacer esa red de apoyo social. Claro. No podemos dejar a la persona sola. Claro. Tenemos que brindar ese apoyo, y ese apoyo es desde yo te escucho en este momento, alguien más le dice, ¿cuándo tienes tu próxima cita? Yo puedo acompañarte, voy y te acompaño. Eso, ¿quieres que te acompañe? Muy bueno, el acompañamiento es muy cálido para la persona y hace, ¿no? Exactamente. Persona, sí, claro. Y la cuestión es que decimos, no es mi problema, es tu asunto, arréglalo como puedas. Y como bien decía Robin Williams, la depresión se puede ver así, sonriendo, pero nadie sabe cómo está viviendo sus emociones. Sí, nadie sabe cómo está por dentro esta parte. ¿Y qué nos han enseñado? Siempre tienes que decir, estás bien. Y la famosa pregunta que yo siempre, cuando voy a cualquier lugar, les digo, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Todos dicen bien. Y yo, ¿seguros que todos están bien? Debemos como empezar a transformar esa parte, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? En este momento no me siento bien, tengo hambre. Exacto. O tengo sed. O estoy molesta en este momento. O en este momento más o menos. O me siento frustrada. O me siento contenta. O tengo sueño. ¿Por qué siempre tenemos que contestar estoy bien cuando no es real? Ser genuino. Cuando no es real. Esa es la parte que la sociedad nos ha enseñado a no muestres tus emociones, siempre debes demostrar que estás bien. Claro. Cuando como seres humanos
tenemos todas estas emociones y yo siempre les comento, no hay emociones buenas ni emociones malas, Claro. simplemente están, son parte de nuestro ser. ¿Sí? Solamente hay que saber identificarlas, cómo manejarlas y cómo las vamos a externar hacia afuera, que esa es una parte importante que aprendemos cuando vamos a terapia. Fíjate que viendo toda esta complejidad y que de alguna forma también esta modificación de la actitud o de cariño al prójimo, y digo al prójimo porque pues a veces es personas que ni conoces y tú te das cuenta que esa persona no está bien. Por ejemplo, ves a una persona llorando y nadie se acerca. En cambio, decir, oye, ¿estás bien? ¿En algo te puedo ayudar? O no sé. No, la gente sigue caminando, ¿no? Y ahora sí que en las redes, ¿cuántos, cómo le llaman a eso? Como proyectos sociales o algo así, que están grabando y hacen deliberadamente algo y la gente pasa de largo y hasta brinca, ¿no? Así como que yo no quiero saber, ¿no?, de nadie. Eso socialmente sí nos está afectando mucho en muchas situaciones, pero obviamente que para mí la principal es esta, el hecho de que se ha perdido esa por importancia por el ser humano, cualquiera que sea, ¿no? Ahora, viendo que es tan complejo esto, nos deja la parte de la institución en este caso como Salme, o el nuevo, que me gustaría también que platicara así brevemente lo del nuevo Instituto Jalisciense de Salud Mental y que ahora le agregan y adicciones. O sea, quiere decir que lo que antes era el Consejo Estatal de Adicciones desaparece y se funde con aquí, ¿o cómo está funcionando ahora? No desaparece. Está el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones como consejo con sus vocales, y los vocales son representantes de varias instituciones públicas. Y está el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones como, es otra cosa. Como instituto tenemos que generar documentos como guías, protocolos, lineamientos de proporcionarles a las otras instituciones el cómo y el para qué del manejo de varias situaciones, entre ellas enfermedades mentales, la cuestión de la conducta de riesgo suicida, las adicciones, entre varias situaciones, ¿no? Cómo es que se va a trabajar en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y como mencionabas esto del Código 100, Código 100 se refiere a conducta de riesgo suicida. Entonces, institucionalmente y para la gente que nos está viendo, cuando vemos a una persona que está con conducta de riesgo suicida, con intento o ideación suicida, tenemos que empezar a manejar esto. Tenemos un Código 100. ¿Por qué Código 100? ¿Y por qué no decir es un suicida potente o en potencia? Porque estamos estigmatizando a la gente y por eso muchos de ellos no hablan de que están viviendo una cuestión de ideación de muerte o lo van a intentar, porque somos muy incisivos en criticar, en juzgar, en decirle cómo es posible que por eso hay tantas cosas tan bonitas, la vida es tan bella. Pues sí, pero la cuestión que está viviendo él, la vida no la ve así. El cristal con el que ve la cosa es diferente. No, es muy diferente. Cada quien ve la vida desde el lente con el que trae puesto, ¿no? Exactamente. Y entonces a eso se refiere Código 100, a la conducta de riesgo suicida en dos aspectos básicos: ideación e intento de suicidio, y la parte también importante de dejar este estigma, ¿no? De decir, ahí va el que quiere suicidarse, o ahí va, tenemos un Código 100. Es cierto. Sí, déjame hablar un poquito más de esto. Se activó hace poco esto, ¿cuándo fue? ¿Hace un mes? El 11 de septiembre se activó lo del Código 100 aquí en el estado de Jalisco. Entonces se activa en Jalisco el protocolo Código 100 y que su objetivo es abordar pacientes con idea suicida. A la vez se capacita al personal de salud, que tú lo que comentas, buscar, por ejemplo, abatir el estigma social y la falta de conciencia, derrumbar estas barreras. Y bueno, esto lo está manejando el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, es el que controla o digamos, coordina. De alguna forma sí, de alguna forma, y también el Consejo Estatal en Salud Mental. Es decir, una parte es rectora, una parte es rectora en decir, estas son las acciones que tienen que ejecutar los demás. El consejo va a vigilar que las instancias hagan la parte correspondiente. El instituto va a generar todos los documentos, manuales, todo esto que yo te comenté, capacitaciones, y le vamos a decir al consejo, esto estamos haciendo, vigila que lo empiecen a hacer, que lo apliquen de manera correcta. Entonces es como un binomio entre estas dos instancias de trabajo, muy de la mano. No podemos trabajar uno sin el otro, porque tenemos que ir a la par. Está padre. No, bueno, y además, obviamente, ya es importante
y bien elegida, que tú eres la coordinadora estatal de este programa, y eso se me hace padrísimo por toda la experiencia que tú tienes. Tenemos algunas preguntas del público. Entonces, primeramente, bueno, Gerardo Ramos, a quien le mandamos un saludo, también es constante aquí en nuestro programa, dice, bueno, si bien no le voy a generar la idea del suicidio preguntándole a la persona directamente, dudo mucho que esa persona a quien se le pregunte cómo se siente vaya a responder sinceramente en caso de que sí realmente esté considerando en cometer suicidio. Aun cuando se trate de un familiar cercano o un amigo, es mi opinión personal basada en una experiencia cercana. Podría caber la pregunta, ¿cómo se podría lograr que la persona conteste de manera franca? Okay. Tenemos que ser muy genuinos cuando preguntamos, ¿sí? Y en esta parte, y no solamente es preguntar por preguntar. ¿No rebuscado? Sino, no rebuscado. Por eso yo les decía de manera directa. Oye, es que te he notado diferente, he notado que estás adelgazando o por el contrario, estás aumentando de peso, estás bien, ya has ido con el médico. La cuestión de también, si como conocemos a la persona, decirle, oye, ¿estás pensando en hacerte algún daño? Si nos dice, no, ¿cómo crees? Hay que volver dentro de toda la conversación, le tenemos que volver a preguntar, claro. Oye, perdón que insista, pero ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Has pensado en morirte? Cuando nos dicen, pues es que un poco, pero así como morirme no. Entonces, ahí ya hay un foco latente que nos está diciendo, ¿sí? Si nos quedamos con la parte de nunca nos lo va a decir, nunca le vamos a preguntar. Pero sí, entonces sí, hay que preguntarle, claro. hay que preguntarlo y de manera directa. Y yo creo que como cuando dicen de los regaños a los hijos o deben ser los maestros a los alumnos, que siempre tiene que ser en forma particular y no en general. Creo que también hay que buscar el momento para preguntarle, ¿no? Cuando haya más gente y todo, porque sí, obviamente su respuesta va a ser, no, nada, ¿cómo crees? No, o sea, yo estoy nada, bien. ¿No? Debe de ser como más en corto. También buscar una parte importante que yo le comento a muchos de los estudiantes es, si tu amigo, tu compañero, o cuando estamos en cuestiones laborales, si te enteras que alguien está por esta situación, tienes que decírselo a la autoridad. Exacto. ¿Y a la autoridad a qué me refiero? Al maestro o a tu supervisor o a tu jefe inmediato. Esto está sucediendo, me estoy enterando de esta parte, y aquí es donde no se vale guardar el secreto. Ah, exacto. No se vale guardar el secreto. Porque te conviertes en cómplice, ¿no? Más que cómplice, es una cuestión de salvaguardar la vida de la otra persona. Cierto. Y a veces no queremos decir esta parte que nos dijo con tanto trabajo, es decir, es que me fallaste, porque luego nos reclaman, me fallaste, se lo dijiste, yo te pedí que no le comentaras a nadie. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que responder? Lamento mucho que estés enojado conmigo o que estés molesta conmigo, pero prefiero que estés molesta conmigo un tiempo, el tiempo que tú consideres que debes de estar molesto o enojado conmigo, pero seguir viéndote con vida. Claro. Y no quedarme con esa sensación de es que yo sí sabía, sí escuché algunas cosas, sí vi lo que escribía, sí vi lo que dibujaba, sí vi lo que estaba viendo en redes sociales, el tipo de series que estaba viendo que hablan sobre la muerte, que hablan sobre el suicidio. No significa que todo lo que lo vean van a atentar contra su vida, ¿sí? Ojo con esta parte, porque luego alertamos de manera que dicen, o sea, ya no veas nada de eso porque te vas a matar. Tenemos que ver como si todo el contexto de la persona, ¿no? Y sí, de esta manera le podemos ayudar a pensar esta parte en la persona. Ok, bien, Jackie Suárez, gracias por comunicarse, comenta, dice, ¿qué hacer cuando das tu apoyo y escuchas a una persona depresiva, pero son tantas veces que lo haces que ni la persona mejora ni cambia y solo te roban energía, porque una también trae sus problemas emocionales y anda sobreviviendo? Felicidades a la invitada y al programa. Muchas gracias. Cuando estamos ante una persona que ya vive con una depresión, recordemos que no es de échale ganas, tú puedes, mira, levántate, sal a caminar. Hay un proceso bioquímico en el cerebro y aparte las cuestiones emocionales y de conducta que está viviendo la persona que no la dejan levantarse, no la dejan tener ese ánimo por la vida. Igual se levantan y hacen las cosas, pero y hacen un esfuerzo sobrehumano con todas estas situaciones. Entonces la recomendación es decirle, ok,
en este momento no estás bien, no te sientes bien, es válido. Tenemos que validar las emociones de la otra persona, el cómo se siente, pero siempre decirle, es importante que vayas a atención. Es importante que mínimamente llames al 075 para que te orienten en saber qué hacer. Las las personas que viven con una depresión y que ya llevan un largo tiempo con esta depresión, no es de la noche a la mañana que vayan a cambiar de pensamiento y van a decir, sí, ahorita voy a ir a atenderme. Por eso es que luego es muy desgastante para el que lo acompaña o para el familiar. Pues es que no quiere. Ya tengo una semana diciéndole, ya llevo un mes comentándole y no quiere hacer nada, ¿cierto? Pues o sea, ¿cómo le hago? Pero la parte importante es como tomar agua. Diario tenemos que tomar agua. Entonces, diario tenemos que estar hablando con ellos de manera directa o no indirecta, decirles, sabes que si tú no quieres hacer nada por ti misma o por ti mismo, en la próxima semana voy a venir por ti a tal hora y te voy a llevar. A veces hay que ser muy directivos en esta parte, muy tajantes, y aunque te digan, no, es que yo no voy a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y los llevamos, si tú quieres, a la primer consulta. Y en la primer consulta, muchos de ellos te dicen, gracias. Claro. Gracias por obligarme a ir, ¿sí? Porque ellos lo ven como, me obligaste, pero gracias a esa parte, estoy entendiendo qué está pasando conmigo. Sí, porque ellos no están aptos ni van a tomar la iniciativa porque están sumidos en otro problema. Sí, ¿no? Así es, y eso de échale ganas, pues no es de echarle ganas. Bueno, Laura Miranda comenta, dice, ¿cómo atender a un familiar que publica en redes sociales su depresión o hace comentarios suicidas? Volvemos a la misma situación. Si tú tienes una buena relación con este familiar, pregúntale de manera directa, oye, estoy viendo en qué redes sociales estás subiendo esta información, me preocupa que estés en esta parte, necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden otras personas del área de la salud mental, tenemos que acudir. Cuando le decimos tenemos que acudir, ¿por qué con el familiar? Porque al familiar lo van a atender, le van a hacer toda una... todo lo que conlleva para la atención, pero nosotros como familiares también tenemos que acudir porque nos tienen que orientar en qué hacer, qué evitar, cómo trabajar con el familiar, de qué manera le tenemos que hablar. Son muchas situaciones y eso se llama para el familiar psicoeducación. Tenemos que empezar a entender qué es lo que le está pasando a mi familiar, porque no solamente es la conducta de riesgo suicida, puede estar en una depresión, puede estar en una cuestión de ansiedad, puede estar en una cuestión de desolación. ¿Qué es lo que le está pasando a mi familiar? Claro. Pero yo también tengo que entender y también tengo que asumir qué me está pasando a mí, cómo vamos a ir caminando ambos. Y es mejor, ¿no? Porque lo tomas a esa persona, la puedes ir apoyando ya desde un momento todavía con mucho tiempo antes de... Y conocer qué es lo que le está pasando. Hacia dónde está yendo, claro, ok. Bueno, Pedro Madrigal, gracias también por comunicarse. ¿Y se puede haber niños con depresión y que pueda terminar en suicidio? Sí. Desafortunadamente, niños. Aquí en Jalisco, en años anteriores ya tuvimos decesos de niños de entre 8, 9 y 10 años mueren por suicidio. ¿Sí? Wow. Sí, tenemos estas situaciones. Sí hay niños que se deprimen, incluso hay investigaciones donde refieren que hay bebés que ya viven deprimidos. Entonces tenemos que tener atención en toda esta parte. Y si tú ves que tu hijo, tu hija, tu sobrino, que es menor de edad, tiene ciertas cuestiones, acércate con una persona que trabaje en la cuestión de salud mental, pregúntale cómo es la depresión en un niño, qué es lo que tienes que tomar en cuenta, habla con el papá, si tú eres el papá o la tía o el hermano, habla con ellos, que necesitan también la atención, no solamente los adultos requerimos de atención. Buen punto. Bueno, por último dice Tamara Ortiz, ¿cómo ayudar a mis hijos que les hacen bullying en la secundaria y prepa? Constantemente andan deprimidos, muy frecuentes. Sí, la cuestión aquí es, tenemos que fomentar la parte de la autoestima, el cómo trabajar las cuestiones socioemocionales, que esta es una parte importante del cómo pueden ellos identificar precisamente si están molestos, si están enojados, pero también hay que enseñarles cómo se pueden defender de una manera idónea, no a golpes. ¿Sí? Porque luego la cuestión es de, pues si tú te dejas, yo te voy a poner otros por dejado. Sí, típico. Es típico, no es común. O la parte de, pues no es que no podemos hacer nada, ya fui con la directora y no hace nada. Sí, pero entonces tenemos que instruir a nuestros hijos de qué forma pueden responder. Hay respuestas que para los otros que hacen esta parte del acoso hacia el otro,
dicen, se quedan así como que, no me esperaba esta respuesta. O no ya. me esperabas que me Es contestara una manera de esta más manera, inteligente, ¿sí? ¿no? Hay que ser dialogar, muy inteligentes claro, en con esta tus parte, argumentos. entonces yo sí les sugiero que vayan a alguna atención para que les empiecen a trabajar este proceso y llevar también a los niños, no sé si son ambos niños o un niño y niña, pero sí tendrían que empezar a trabajar esta parte con ellos y sobre todo la autoestima, que esto les pega muy duro en la autoestima. Ahí yo creo que está una clave bien importante. Finalmente, Yolanda, yo quisiera comentarte, entonces, siendo tan complejo esto, yo lo que veo es que sí, el 075, hay mucho apoyo y todo, pero por ejemplo, el que piensa o que tiene las ideas suicidas no va a hablar. O sea, no, es que sí hablan. ¿Crees que sí? Sí. Yo no creo, digo, ¿es cierto? No, sí hablan. Wow. Sí hablan. Qué Sí onda. hablan. Y la cuestión es que las estadísticas dentro de la línea de intervención en crisis, sí hay un porcentaje de personas que hablan para decir, está pasando esto conmigo, he pensado en atentar contra mi vida o ya lo hice en algún momento. Y entonces sí lo hablan. La cuestión y estos espacios, y que me encanta mencionarle a la gente que nos está viendo, no tengan miedo de decir algo me está sucediendo, no estoy bien, estoy pensando en atentar contra mi vida. Si no le tienes confianza a las personas que tienes a un lado, mínimamente ve a un centro de salud, ve a algún área donde te puedan recibir, te puedan orientar, o llama a esta línea. Ok, pero tomar acción. Así en unos segundos, ¿me podrías hacer, porque nos están pidiendo si se puede hacer como un pequeño resumen y descripción de las señales? Ok. Son varias señales de cuestiones, cambios de hábitos, de alimenticios, cambios de hábitos en el dormir, o duermen mal, o están durmiendo menos, se despiertan menos horas, o duermen 1 hora al día. Las cuestiones se muestran más irritables, baja autoestima, sensación de soledad, como esa parte del vacío existencial que mencionan. Muchos de ellos tienen lo que es la tendencia a rasgarse la piel. No necesariamente todos los que tienen el cutting necesariamente están pensando en morir. Son algunas de las situaciones más generales que ustedes pueden observar, pero también lo que dicen, si me van a estar mejor, quiero dormir y no volver a despertar. La información que buscan en el internet, cómo morir de una mejor manera, el tipo de películas que ven, los tipos de series que ven, qué dibujan, si hacen, por ejemplo, escriben canciones, qué dice la letra de la canción, si escriben poemas, qué dicen los poemas. Todo esto nos lleva a un contexto general, ¿sí? Y si vemos varios focos rojos, es mejor pecar de precavidos a pecar de no hacer nada y que nuestro familiar atente contra su vida o que realmente tenga el acometido y muera por suicidio. Exacto, pues creo que quedó excelente. Muchísimas gracias, Yolanda. Ojalá que podamos con tiempo regenerar para continuar con este tema y que nos sigas ya comentando cómo va caminando lo de Código 100. ¿Te late? Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Preguntas, dudas en redes sociales, ahí nos estaremos viendo y con gusto se las hacemos llegar a Yolanda para que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias, Ricardo Ursúa, me despido de ustedes. Muy buena tarde.